Birracast, el podcast de Pulso Cervecero. Juan Eizaguirre, el nombre del instituto te voy a dejar el honor a vos de que lo menciones. Contanos dónde estás trabajando. Dale. Yo estoy trabajando en la Universidad Técnica de Múnich, que sería la TUM, y el instituto está en Weihenstephan, que está en la ciudad de Freising, muy cerquita de Múnich. Bien. Bueno, contanos un poquito qué estás presentando hoy en este evento del Aleman, en esta jornada. Bueno, yo traje acá un poco para charlar de la diversidad de levaduras lager. Nosotros en nuestro instituto tenemos una historia muy rica en lo que es el desarrollo de cepas y principalmente en la industria lager, porque los alemanes es lo que más consumen. Entonces traje un poco ciertos estudios donde se estudió esto, cómo fue evolucionando, cómo fue cambiando y qué tan diversas son las levaduras lager que podemos usar en nuestra cerveza. Claro. Estás combinando en esta presentación un poquito de historia, por lo que me contabas, y investigación y ciencia. Me estabas comentando también que ustedes están en una parte especial ahí en Múnich, ¿no? Sí, nosotros estamos en Freising ubicados. Weihenstephan es en realidad el nombre que se le da a un cerro. El cerro Weihenstephan es donde estaba la abadía, y esa abadía desde el año 1040 que produce cerveza. Hace casi 1000 años que produce cerveza. Cuando llega Napoleón con la guerra a esa parte de Alemania, lo que hace fue tomar todas las instituciones, porque estaba peleado con la iglesia, y le da eso al Estado. Entonces, en el 1885 es cuando la Universidad de Múnich toma parte de esa región de la abadía y deciden ahí instalar, porque ya estaba instalada la cervecería, deciden ahí instalar una academia para cerveceros. Entonces, desde 1885 que Weihenstephan forma maestros cerveceros para todo el mundo. Que incluso me pasó que estar acá dando la charla y vino una de las representantes del Aleman en China, se llama Pam, y me dijo que ella estudió en Weihenstephan y que hizo su tesis de grado ahí con mi jefe actual, con Martín. Entonces, nada, me dijo que le mande saludos y todo. Claro. Muy chico el mundo, de es China, chico, Alemania, chico, Argentina. Sí. Y bueno, entonces nosotros ahí, desde el 1885, que todos estos investigadores, muchos de los investigadores grosos en el mundo de la ciencia cervecera, que pasaron por ahí y dejaron huella. Entonces yo lo que traje para la charla de hoy fue un poco esa revisión histórica de cómo se fueron estudiando las levaduras lager a lo largo del tiempo, con un primer estudio en el 56, posguerra, donde el profesor Narcis, que es uno de los popes de la cerveza en Alemania y en la zona de Bavaria, hizo un primer screening de algunas cepas de levadura lager, que eran las que más usaban las cervecerías, y destacó una por sobre todas, que actualmente es la que usan una gran cantidad de cervecerías a lo largo del mundo, que es la 3470. Bien. Me contabas un poquito de la historia de las levaduras lager y demás. ¿Cómo estuvimos hablando recién también con Diego Lipkin y bueno, hablamos un poco de la historia, ¿no?, de esas levaduras? Me decías que no hay muchas levaduras lager. ¿Por qué se da esta característica? El tema es que las levaduras lager son un híbrido entre levaduras ale y lo que Diego encontró en la Patagonia, que se sacaron mices guayanos. Lo que descubrimos cuando empezamos a trabajar, yo hice mi tesis doctoral con Saccharomyces guayanos con Diego, y lo que empezamos a ver es que había una necesidad por generar más cantidad de estos híbridos. Cuando se empezaron a estudiar los genomas de los híbridos lager que había dando vuelta, lo que se llegó a entender es que el evento de hibridación, o sea, esta mezcla entre Cerevisiae y guayanos, pasó solo una vez en la historia. Se cree alrededor del 1500, ¿sí? Y se cree que está asociado, y eso es para mí súper interesante, que es algo que nosotros vemos mucho ahora en Europa, que en la historia de la humanidad, en Europa, el vino y la cerveza siempre estuvieron muy relacionados. Cuando había picos de consumo de vino, la cerveza estaba por debajo, ¿sí? Y hubo 3 eventos en la historia donde el vino, en realidad la uva, tenía enfermedades, y entonces por años
no se podía producir y se empezaba a producir más y consumir más cerveza. En uno de esos picos, ¿sí? Se cree que por el 1500, porque está datado que fue eso y que hubo más consumo de cerveza, se cree que se generó este híbrido lager. Que después con el tiempo los cerveceros fueron domesticando de cierta manera hasta lo que conocemos hoy en día. El segundo cuello de botella que se abre ahí es cuando Christian Hansen de Carlsberg, que es una cervecería que está en Dinamarca, aísla la primer levadura de la historia, que es, de nuevo esta, Saccharomyces en ese momento calvergensis, hoy Pastorianus, es la levadura lager. El tipo aísla eso en 1883 y a partir de ahí todas las cervecerías empezaron a usar la misma cepa. Pero ¿qué pasa? Con lo que vemos con los mapas genéticos, genómicos, es cómo va evolucionando desde 1883, porque también esto está datado, cómo fue evolucionando hasta hoy. Y entonces vemos cómo hay una diversidad en esas cepas por cómo fueron los distintos procesos de los distintos países. ¿Sí? Pensá que estamos hablando en Europa. Entonces a partir de ahí se generó una diversidad de cepas que tiene solo 120, 130 años. Cuando vos comparás esta historia con la historia de las levaduras ale, la historia de las levaduras ale viene desde, no sé, hay data de la zona donde estaba Israel de hace 13.000 años, ¿sí? Que había asentamientos ahí que usaban bebidas similares a lo que es una cerveza y que se fermentaban con levaduras ale, que está datado. Entonces la historia que tienen las levaduras ale a lo largo de la domesticación es muchísimo más grande. Las lager aparecieron en el 1500, se cree, se aislaron en el 1883 y a partir de ahí solo tenemos 120 años de evolución. Claro. Me comentabas que esta hibridación puede ser producto del uso, digamos, de la intervención humana, o es algo que se dio, digamos, naturalmente. Es muy raro, o sea, no hay prácticamente híbridos en la naturaleza, ¿sí? En la naturaleza las especies se desarrollan y evolucionan por su cuenta, porque es mucho más frecuente y mucho más probable que vos tengas una reproducción con gente de tu misma especie y no con otras especies, ¿sí? Entonces alguna barrera, alguna presión de selección tuvo que haber sido involucrada ahí. ¿Pueden darse domesticaciones por eventos naturales? Sí pueden darse, pero en el caso de la levadura lager, como sabemos que se dio en el 1500, en ese momento había una producción de cerveza muy grande en Europa, sabemos que los dos parentales eran de la zona, entonces lo que uno tiende a creer es que eso fue algo que, si bien pasó espontáneamente, porque la cruza no es que hubo alguien que dijo, che, esto es una levadura acá, esta es otra levadura, vamos a mezclarlas. En ese momento los alemanes tienen un término para eso, se llama Stellhefen, que el Stellhefen es como una fermentación mixta. En ese momento vos no tenías levaduras ale, lager o Brettanomyces, lo que sea, era toda una bolsa de gato, entonces todo eso estaba mezclado y en una de esas mezclas se dio un evento único de hibridación que, como fue tan robusta esa cepa, porque consumía los azúcares del mosto, porque no producía flavor, porque fermentaba muy rápido a bajas temperaturas, se fue estableciendo en la sociedad y ganó competitivamente y hoy es lo que hemos seleccionado y usamos para hacer cerveza lager. Claro. Es interesante eso que comentás y está bueno tenerlo presente, ¿no? Porque en la antigüedad, ¿cómo se usaba la levadura? No iban a comprar un sobrecito. No, tal cual. Y eso es sumamente interesante y es alguna de las ideas que nosotros tenemos para tratar de cerrar esta historia de dónde pasó o dónde fue o cómo fue la hibridización. Es que en ese momento los panaderos y los cerveceros usaban la misma levadura. Y entonces era común que en los pueblos el cervecero, porque había uno solo, o el panadero, lo llame al otro, le mande un WhatsApp y le diga, escúchame, mandame, claro, eso pasaba. Y encima está datado, o sea, hay escritos del 1600 que dicen que el panadero le iba a pedir algo al cervecero. Entonces, yo me puedo imaginar que lo mismo pasa con el vino, y lo mismo pasa con cualquier bebida fermentada, junto con esto del PAM. Vos pensás que eran todo, la contaminación cruzada en esos ambientes pasaba un montón. Entonces en alguno de todos esos escenarios pudo haber pasado que se mezclen estas dos levaduras y generen el híbrido. Claro. Ahora,
lo interesante también acá es un poco que hablamos de una familia de levaduras que trabajan a una temperatura y bueno, las lager que trabajan a otra temperatura más baja, ¿no? O sea, ¿cómo se produce eso? ¿Cómo, digamos, de una levadura que trabaja en unas temperaturas se genera otra que por ahí trabaja en otras más bajas? Y hasta qué punto tuvo que ver el uso humano, ¿no? O sea, las costumbres humanas para producir, porque en la zona de Alemania se trabajaba con otras temperaturas, ¿no? Sí, en realidad sabemos que lo que le da el carácter de fermentar a bajas temperaturas al híbrido lager es Saccharomyces guayanus, que es lo que encontramos nosotros acá en la Patagonia. ¿Por qué esa levadura está más adaptada al frío? Evolución. Porque en el ambiente en el que está, o sea, en la Patagonia, dependiendo de dónde estés, pero tenés un promedio de 8 grados de media anual, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en Bariloche teníamos 8 grados Celsius de media anual. Entonces, entendés por qué esa levadura se adapta al frío, porque hace cientos de miles de años que está ahí. Cuando se mezcla con la otra, en este caso con la levadura ale, que está más acostumbrada a altas temperaturas, sabemos por ejemplo con las Bike que podemos fermentar y hacerlas crecer a 40 grados, cuando las mezclamos como que empieza a agarrar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Entonces después depende de la mano del hombre para que vaya en un proceso de domesticación. Y hacia dónde la llevo es dependiendo las prácticas que uno haga. Si yo agarro levaduras y las pongo a fermentar, incluso hoy podría yo agarrar una levadura que está acostumbrada a fermentar a 20 grados y empezarla a hacerla fermentar a 10. Y mañana, cuando termine de fermentar, o sea, la semana, la vuelvo a agarrar, la cosecho, la fermento a 10, la fermento a 10, la fermento a 10, la fermento a 10. Y vos ahí estás haciendo una especie de evolución dirigida, porque vos sabés lo que querés mejorar. Vos querés mejorar la característica que le da a la levadura fermentar a baja temperatura. Entonces vos podés acostumbrar a esa ale a fermentar a 10. Claro. Lo que pasó con esta lager fue lo mismo, en un background genético un poquito más favorable, porque ya tenía genes de guayanus que le permitían crecer en frío. Claro, estoy tratando de imaginarme cómo habrá sido la reacción del tipo que estaba haciendo cerveza. Decía, bueno, hay que aprovechar la época de verano y después de repente dice, no, puedo seguir haciendo... Sí, en realidad lo que se cree no es tanto por la época, si bien sí estaba, o sea, vos en verano no hacías cerveza en esos tiempos. ¿Por qué? Porque se te pudría. Pensá que estaban todos fermentadores abiertos, eran toneles, o sea... Entonces, uno de los éxitos de las levaduras lager, que fermentan a baja temperatura, es que no crece nada. ¿Qué cosas crecen a 8 grados? ¿Qué usás vos para conservar tus alimentos? Una heladera. Entonces vos pones la comida, nosotros ponemos la comida en una heladera para que no se pudra o para que tarde más tiempo en pudrirse, porque en algún momento algún hongo crece. Con la cerveza pasa lo mismo. Entonces vos tenés una cerveza que está fermentada a 12 grados, y entonces, o a 10 grados, porque en esa época era muy variable. Entonces vos tenés menos chance de que crezcan estas bacterias que te pueden contaminar y que te ponen feo el producto, porque en ese momento yo me imagino que se han tomado un montón de cosas contaminadas, pero depende qué tan contaminadas. Claro. Y después otra cosa sumamente interesante, y ahí de nuevo ya es el hito del ser humano involucrado en la generación de este híbrido, es que el crecimiento de las levaduras lager es hasta los 36 grados. Y los 36 grados es la temperatura que tenemos nosotros en el cuerpo. Y no hay ninguna data de ningún lugar del mundo que diga, no, la media anual, como yo te dije de guayanus, que es 8 y bueno, no, porque, ¿por qué? ¿Por qué dejan de crecer a los 36 grados? ¿Podrían crecer hasta los 40 como la ale? O no sé. Entonces, hubo algo que tuvo que ver, no sé, yo me imagino que una persona cuando la toma y eso no te sigue creciendo, la cerevisiae sabemos porque hay un montón de datos y encima se aíslan, hay un montón de pacientes que tienen un quilombo que tienen alguna cerevisiae creciendo en la panza, pero con las lager no podés porque mueren cuando están dentro del cuerpo. Entonces la digestibilidad de eso, cuando vos la tomás, imagínate que en el 1600 no filtraba nadie la cerveza, no centrifugaba nadie la cerveza. Vos tomabas lo que tomabas. Entonces, si eso que vos tomás se te muere en el cuerpo, mejor.
Claro. Y seguramente te cae más liviano, y seguramente podés tomar más, y así tenés más producción, más tomabilidad, más todo. Claro. Bueno, eso es un poco lo que estuviste contando hoy acá. Sí, estuvimos charlando de esa parte histórica y de los últimos desarrollos o el nuevo approach que estamos haciendo en Weihenstephan para tratar de buscar más diversidad. ¿Sí? Pues sabemos que la diversidad está acotada, sabemos que tenemos unas pocas cepas que vienen de cervecerías muy viejas en lo que es Europa, que si bien tienen variaciones, por ahí son muy chiquitas. Entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora es tratar de revivir y mostrar algunos ejemplos de un par de casos de éxito que tuvimos, de tratar de revivir levaduras viejas de cervecerías antiguas de Alemania particularmente. Tenemos la cervecería más la cerveza, perdón. La levadura más vieja que tenemos aislada de una cerveza es de hace 110 años. Que en este caso es una Cerevisiae, no es una Pastorianus, pero estamos en la búsqueda de esa variación, para entender un poco, para datar un poco en el tiempo cómo fueron los pasos de evolución, pero también para buscar más diversidad. Bien, ok. Y de estos proyectos en particular, ¿tenés alguna novedad concreta reciente, algún plan a futuro que nos puedas compartir? Y nosotros ahora un poco de lo que estuvimos discutiendo, ahora lo que queremos hacer es una data genómica de todas las cepas que tenemos. Weihenstephan tiene un montón de cepas lager que están guardadas en un freezer y que se sabe poco de ellas. Entonces empezar a estudiar lo que tenemos más en profundidad. Y después sí tenemos algunos estudios que hicimos estos últimos años en esta búsqueda de nuevas levaduras. Hace 3 años estuvimos en Georgia, en el Cáucaso, en la montaña, trabajando con cervecerías de montaña, que ellos tienen brewhouse de hace 300 años y tienen prácticas completamente poco convencionales para lo que estamos acostumbrados, incluso de cómo secan y cómo conservan sus levaduras. Entonces ahí encontramos una familia nueva de levaduras ale, digamos, que está asociada a esa región y a esas prácticas. Y tenemos alguno que otro proyecto dando vueltas, sobre todo no con aislamiento, pero sí en cuanto a la cuestión histórica, trabajando con ADN ancestral, que es una técnica nueva que se usa mucho para analizar momias o esqueletos que se encuentran de hace mucho tiempo para datarlos. Y hace poquito se empezó a estudiar o se empezó a entender a través de la microbioma y la microbiota qué cosas tenían los cuerpos hace mucho tiempo, y a raíz de eso nosotros queremos empezar a correlacionar con eventos cerveceros históricos. Bien, y esta diversidad, ¿cómo, en términos del productor y del consumidor, qué le aporta estos nuevos descubrimientos? Y imagínate que vos tenés en el portfolio de cualquier compañía de levaduras, vos tenés, no sé, un 90% de las cepas que tienen suele ser ale, o te diría más, hasta un 95% a veces, y tenés un 5, un 10% de levaduras lager. Y todas las levaduras lager que tenemos vienen de una, ¿sí? Entonces, cuando vos tengas más de estas cepas y puedas aportar más diversidad en términos de, no sé, el perfil de aromas, el perfil de ésteres, por ejemplo, la floculación, cómo cambia, la atenuación, si consume todos los azúcares del mosto o no consume todos los azúcares del mosto, te va a dejar más cuerpo, menos cuerpo. Como también estuvimos hablando un poco del efecto del lagering, ¿sí? que nosotros acá por ahí no lo tenemos muy estudiado o no lo usamos de la manera que se usa en Alemania por tiempo, en Alemania o en Europa, perdón, por tiempos de elaboración. Queremos todo rápido, y el lagering es un proceso muy efectivo para generar flavor, ¿sí? En una cerveza que es muy chata como las cervezas lager, un buen lagering, que el lagering no es más que tiempo, y lo que hace es exponer a ciertas levaduras a un proceso de autólisis que va a liberar muchos compuestos de las que las levaduras tienen dentro, y eso va a generar un montón de sabores, a umami o kukumi, que te van a levantar un montón de otros compuestos de la cerveza. También liberar aminoácidos que van a generar otras reacciones, que van a generar más compuestos de aroma y sabor. Entonces toda esa parte, si uno tiene distintas cepas y uno juega con eso, puede llegar a lograr a tener cervezas diferentes para el consumidor.
Juan, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Seguinos en nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter como Pulso Cervecero.